viejo y su hijo Isaac había crecido. Él pensó en buscar una buena esposa para su hijo. Abraham quería tener muchos nietos para que heredaran la tierra de Canaán, tierra que Dios Padre le había prometido para sus descendientes. Abraham envió a uno de sus sirvientes a la tierra de sus antepasados, la ciudad de Nacor, en Mesopotamia. Guiado por Dios, el sirviente se detuvo junto a una fuente de agua y encontró allí a Rebeca, bisnieta de un hermano de Abraham. Rebeca abandona su tierra y a sus parientes y se casa con Isaac en la tierra de Canaán. Isaac y Rebeca, después de una larga espera, fueron bendecidos por Dios con dos mellizos, Esaú y Jacob. Al crecer, Esaú se convirtió en un gran cazador y Jacob en un hombre tranquilo y apacible. Rebeca prefería a Jacob, mas Isaac tenía preferencia por Esaú, quien por ser el primero que había nacido, era considerado como primogénito y heredero de los bienes y del poder de su padre. Cierto día, Esaú llegó a la carpa de Jacob cansado y con mucha hambre. Era tanto el apetito de Esaú que cambió sus derechos de primogénito por un plato de lentejas. Rebeca no se enteró del cambio de derechos entre Esaú y su hermano Jacob, y por ello, aprovechando que Isaac con los años había perdido la vista, logró que él diera la bendición a Jacob, haciéndolo pasar por Esaú. Al darle esta bendición, lo reconoció como heredero de todo su poder. Al saber que había perdido la bendición de su padre, Esaú se enfureció con Jacob. Temiendo por la vida de Jacob, Rebeca lo envió a Mesopotamia donde su tío Labán. En Mesopotamia, Jacob se casó y tuvo 12 hijos, pero aunque fue próspero en esta tierra, extrañaba la tierra de Canaán, donde había quedado la tumba de su padre. Con el tiempo Jacob quiso volver a Canaán, pero tuvo miedo de enfrentarse con su hermano. Dios, conocedor del temor de Jacob, le envió un ángel para que luchara con él y le mostrara la fortaleza física y espiritual que poseía. Luchó toda la noche con el ángel hasta cuando entró el amanecer de un nuevo día. En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y saliste vencedor. Jacob, ya seguro de sí mismo, tomó el camino hacia Canaán, junto con su familia y toda la gente que lo acompañaba. Jacob se reconcilió con su hermano Esaú, y cada uno se estableció en un territorio diferente, pues sus familias y ganados eran muy extensos. Fue así como después de tanto tiempo, estos hermanos se reconciliaron y vivieron en paz. Jacob se iría a vivir a la tierra de Siquem, y allí viviría por un tiempo. ¿Qué les pareció el video? ¿Ustedes ya vieron ese video? ¿No lo vieron todavía? ¿No? Esto ya podemos apagar. Bueno, nosotros vamos a comenzar ahora con ustedes
un estudio que va a durar 3 clases, ¿verdad? Ustedes están estudiando ahora sobre el Pentateuco y les toca, creo que ahora, 9 capítulos. 7 capítulos. 7 capítulos por día, 7 capítulos por semana. 7 capítulos. Por semana. Sí. El capítulo que me toca a mí es bastante ancho, bastante amplio, ¿verdad? Y de aquí yo tomé, para mí lo más importante es la historia de Jacob y la historia de Esaú. ¿Qué les parece? Y ese vamos a estudiar en estos días. ¿Ustedes ya leyeron la historia de Jacob y de Esaú? ¿Sí? ¿Conocen? ¿Sí? ¿Asaf conocen? Más o menos. Bueno. Nosotros no vamos a leer todos los capítulos, pero ahí ustedes vieron en un video de 4 minutos prácticamente toda la historia de ellos bien resumida, ¿verdad? Y es bastante amplio. Pero voy a pedirle yo, a todos van a participar. Sí. Antes de dar este estudio, a ver, ¿quién me dice lo que significa Jacob? Jacob, ¿qué significa la palabra Jacob? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Jacob? A ver. No. Soy Israel. ¿Qué es Israel? Israel, a ver. No saben. ¿No saben? Bueno, para la próxima semana entonces van a traer ustedes el significado de la palabra Jacob. Puede ser, pongan ahí, buscar el significado de la palabra Jacob, que es el nombre de Jacob, ¿verdad? Y vamos a leer, y vamos antes de iniciar a orar, y vamos a estudiar un poco sobre la vida de esta gente. Es largo este tema y tenemos que sacar alguna aplicación, tanto de la vida de Jacob como de la vida de Saúl. Y vamos a ver muy buenas aplicaciones en ello. Mira, si quieres apagar tu equipo, ¿cuánto tiempo yo tengo? ¿30 minutos? Sí, 30-35. Bueno, muy bien. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro estudio, ¿verdad? Y ustedes le van a contar para la próxima semana a las chicas que están faltando, ¿verdad? Para este tema. Vamos a orar y vamos a pedirle a Saf que se ponga de pie y que nos dirija a Dios en oración. Amén, muy bien. A ver, ¿quién puede leerme Génesis? Vamos a pedir a Elías, Génesis capítulo 25 y el versículo 23. A ver, Elías, lee un poco Génesis, el capítulo 25 y el versículo 23, pero rápido, para no perder mucho tiempo. Y 40, o sea, hasta las 5 y 10 te puedo ir yo, Sí. A las 5 y 10. Entonces, bueno, Génesis capítulo 25 y el versículo 23. Sí, dale. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjense ustedes acá, el versículo 21. Miren el versículo 21. Dice así: Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Estéril significa que no podía tener hijos, ¿verdad? Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Dios le bendijo. Pero como los hijos de ella, miren, los hijos de Rebeca luchaban dentro de su panza. Cuando estaba embarazada, cuando ella estaba gorda, y estaban los 2 bebés, ¿verdad? Mellizos, ¿verdad? Así justamente como Martín y Iván, ¿verdad? Entonces eran mellizos, estaban dentro, pero dice que cuando estaban adentro se peleaban ya como hermanos. Igual que ustedes se pelean con sus hermanas y sus hermanos en su casa, ¿verdad? Pero afuera de la panza ya, ¿verdad? Pero ellos dentro de la panza, dice la palabra de Dios, que se peleaban. Y mira el versículo 22. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? O sea que ella se daba cuenta que sus hijos estaban peleando dentro de su panza. Y fue a consultar a Jehová. Algo bueno que tenía Rebeca era que hablaba mucho con Dios. Hablaba mucho con Dios. Ella no tomaba decisiones así nomás, sino que hablaba primeramente mucho con Dios para tomar sus decisiones. Y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno. Miren la profecía, esto es parte ya de Dios. 2 naciones hay en tu seno. Le está diciendo de que de esos hijos iban a salir 2 naciones diferentes, 2 países
diferentes, dos pueblos diferentes, ¿verdad? Uno será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. O sea, el mayor, como son mellizos, uno primero van a nacer, ¿verdad? Primero sale uno, no pueden salir los dos juntos, ¿verdad? Al salir uno, ese es el mayor. Y al salir el otro, ese es el menor. Y dice que el que sale primero le va a servir al que sale segundo. El mayor servirá al menor. ¿Y saben quién salió primero? ¿Quién salió primero? A ver, chicos. Esaú salió primero. Esaú era el mayor, ¿correcto? Esaú era el mayor y Jacob nació segundo, que era el menor. Quiere decir que Dios, miren, ya había determinado antes de que nazca Esaú y Jacob quién iba a ser el bendecido, quién iba a ser el que iba a tener la bendición, ¿correcto? Acuérdense de eso. Dios, antes de que Jacob nazca, antes de que Esaú nazca, Dios ya decidió quién iba a ser el que iba a tener la bendición. ¿Correcto? El mayor servirá al menor. No se olviden de eso. ¿Está bien? ¿Está bien, sí o no? A ver, Tito, ¿está bien? Correcto. Muy bien. Entonces vamos nosotros a analizar algunas cosas, ¿verdad? Dios ya le había dicho, fíjense ustedes, desde antes de nacer, eso a Rebeca. Yo estoy seguro que Rebeca le había dicho eso a Jacob, porque Jacob era su preferido. Jacob era el más débil. Sin embargo, Esaú, dice la Biblia, era todo peludo, tenía mucho pelo, era fiero, era cazador, era fuerte y era el hijo favorito de Isaac. Isaac le quería a Esaú. Y Rebeca era su preferido, Jacob, porque era más débil y era más de la casa, ¿verdad? Correcto. Ahora, vamos a pedirle a Alejandro que nos lea el capítulo 25, ¿correcto? Desde el versículo 29. Ahí estamos ya nosotros. Sí, por favor. Hizo Jacob un portaje y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, de modo que me des pues muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir para que pues me servirá la primogenitura. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y venció y se levantó y se fue. Así menospreció a Esaú la primogenitura. Aquí, por ejemplo, hay dos cosas que ocurrieron interesantes. ¿Quién le dijo a Jacob que él iba a ser bendecido? ¿Quién le dijo? ¿Se acuerdan? Yo le acabo de decir recién. Su mamá, correcto. Su mamá le dijo. ¿Y a su mamá quién le dijo? Dios le dijo a su mamá, correcto. Por lo tanto, Jacob sabía que iba a ser bendecido. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabía o no sabía? Sí sabía. Él sabía que Dios le iba a bendecir, correcto. Y que Dios le iba a dar eso, ¿verdad? ¿Y qué hizo acá Jacob? ¿Qué hizo acá Jacob? Dice que venía su hermano con mucha hambre y él estaba cocinando un guiso estaba haciendo. Un guiso con carne frita. Y mira cuando llegamos a casa nosotros muertos de hambre, el olor en la casa. Bueno, eso le pasó a Esaú, ¿vio? Olió la comida con lentejas, todo, y dijo, dame ese guisado porque me muero, le dice. ¿Y qué hizo Jacob? No le pidió. No te voy a dar el guiso si no me vendes tu progenitura, le dice. O sea, le vendió su progenitura por un plato de lentejas. ¿Pero y por qué hizo eso? ¿Necesitaba hacer eso Jacob? No. No necesitaba. ¿Por qué no necesitaba? Porque Dios ya le dijo que le iba a bendecir. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hizo Jacob para conseguir lo que Dios le había prometido? ¿Saben lo que hizo? Yo les voy a decir. Hizo trampas. Hizo trampas. Fíjense ustedes que nosotros muchas veces
somos así también. Dios a nosotros ya nos prometió cosas, sin embargo nosotros, para conseguir esas cosas que Dios ya nos prometió, hacemos trampas para conseguirlas. Eso significa depender de nuestras fuerzas y no de la promesa de Dios. ¿Correcto? Y van a ver ustedes ahora que muchas de esas cosas, ¿verdad? Un minuto, por favor, voy a apagar tu micrófono. Hola. Fíjense ustedes, esto es algo que tenemos que sacar de aplicación nosotros. Dios a nosotros nos dio muchas promesas y tenemos que esperar en Dios. Nosotros no tenemos que preocuparnos por conseguir lo que Dios ya nos prometió que nos va a dar. ¿Se entiende? Acá en este caso nos muestra, ustedes, si usted, yo no voy a esperar hasta el próximo año, voy a contar yo. ¿Saben lo que significa la palabra esa? ¿Cómo? Significa tramposo. Tramposo significa. Y toda la vida de Jacob se basó en eso, porque él vivía en la carne, él vivía tratando de conseguir lo que Dios ya le había dado. Y constantemente él conseguía esas cosas por engaño. 2 engaños terribles él hizo que causó justamente el odio de su hermano y casi le causó la muerte. Y ahora en este caso, por ejemplo, vemos la primogenitura. Él no necesitaba hacer eso. La Biblia nos cuenta que lo hizo, ¿verdad? Él se aprovechó de su hermano, ¿verdad? Del hambre de su hermano, haciéndole trampa, y muchas veces nosotros también somos así. Queremos hacer trampas para conseguir cosas. Eso a Dios no le agrada. Pero ustedes saben, Dios ya tiene un plan para nosotros. Dios ya tiene un plan que se va a cumplir indefectiblemente. El plan que Dios tiene con nosotros se va a cumplir independientemente de lo que hagamos o de lo que no hagamos. Pero lo que hagamos o no hagamos, lo que va a hacer con nosotros son las consecuencias que vamos a llevar en nuestras vidas. Porque Dios va a permitir que nosotros suframos las consecuencias de las decisiones que tomemos. Ustedes saben bien después que él era débil, era flacucho, era debilucho, y sin embargo Esaú era un hombre fuerte, ¿verdad? Si le agarraba Esaú a Jacob, le iba a partir en 2. Y ¿qué estaba haciendo Jacob? Sencillamente violando y trayéndose el odio de su hermano sobre su vida. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Se entiende, chicas? Muchachos y chicas, sí, muy bien. Correcto. Miren, él recurrió a una mentira, ¿verdad? También para engañar a Isaac. A ver, vamos a pedirle a Sixtito que nos lea capítulo 27 del 1 de ese súper largo. ¿Conocen ustedes la historia de lo que pasó con el engaño? ¿Conocen? Vamos a leer de a poquito porque es muy largo, todo un capítulo de leer. 27. Voy a leer yo, y ustedes me van a seguir. Después vamos a... Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. O sea, se quedó ciego, ¿correcto? Y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Él respondió, aquí estoy. Le llamó a Esaú. Ya soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco. La aljaba, ¿saben lo que es? La aljaba es donde se pone la flecha. Ese que se pone donde se pone la flecha, ¿correcto? Toma la aljaba, dice, tu arco, y sal al campo y cázame algo. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Dice que Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, mira, yo he oído que tu padre, que hablaba con tu hermano Esaú diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré con ellos un guisado para tu padre como a él le gusta. Tú lo llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a Rebeca, a su madre, mi hermano Esaú es hombre velloso y yo soy lampiño. Lampiño es pelado, así como nosotros, es pelado. Y si no, el velloso está lleno de pelo por todos lados, parece un mono, ¿verdad? Lleno de pelo. Y dice,
Quizás me palpará mi padre y me tendrá entonces por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue, los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Después tomó Rebeca los vestidos de Esaú y su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Luego, con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Y puso el guisado, el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. Entonces se fue su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Yo soy Esaú, tu primogénito. Respondió Jacob: He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Jacob respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres o no mi hijo Esaú. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos las de Esaú. Y no la reconoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Volvió a preguntar a Isaac: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió: Yo soy. Dijo entonces: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: Acércate ahora, bésame, hijo mío. Olió Isaac el olor de su vestido y lo bendijo, diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dio el rocío del cielo y de los frutos de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos, y ante ti se inclinarán los hijos de tu madre. Maldito sea lo que te maldiga, y bendito lo que te bendiga. Aconteció que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de su padre Isaac, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también su guisado y lo trajo a su padre y le dijo: Levántate, mi padre, come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y le dijo: Yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Entonces se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dijo y me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Este le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: Bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura ahora y ha tomado mi bendición. Añadió: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió a Esaú diciéndole: Yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues haré por ti ahora, hijo mío? Dijo entonces Esaú a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó la voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: Será tu morada lejos de la tierra fértil y del rocío que cae de los cielos. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu servicio. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: Llegaron los días de su luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, a su hijo menor, y le dijo: Esaú tu hermano se consuela pensando en matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Y quédate con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Entonces enviaré yo a que traigan de allá. ¿Por qué seré privada de los otros 2 en un solo día? Luego dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma de entre las hijas de Het como estas, entre las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Hasta ahí nomás. Fíjense ustedes. ¿Entendieron la historia? Fíjate, Jacob le engañó a su papá para conseguir una bendición. La bendición del padre es como la palabra de Dios. Una vez que se da, ya se
necedad y ya no cambia, ¿verdad? Entonces le puso a Jacob, que consiguió por engaño consiguió la bendición de su papá, ¿correcto? ¿Y qué pasó con Esaú? Se enojó y quiso matarle. Ahora, les vuelvo a preguntar, ¿tenía necesidad Jacob de hacer eso? ¿Por qué? Dios ya le dijo que lo iba a dar, ¿correcto? No necesitaba él hacer nada para conseguir esa bendición, por cuando Dios ya le había bendecido. Ahora, algunos van a decir, no, pero él consiguió esa bendición que Dios le prometió. Dios nunca va a darnos algo para conseguirlo por medio de un pecado. Pero sin embargo, nosotros a veces, por ejemplo, en el caso, a veces cuando queremos ponernos de novio o de novia, ¿verdad? Dios ya te da una promesa, pero nosotros hacemos todo lo posible para conseguir por mi fuerza lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo quiero. Y eso es una resistencia que le hacemos a la voluntad de Dios. Nosotros hacemos y queremos conseguir lo que Dios nos va a dar por medio de nuestros esfuerzos, ¿verdad? Vivir de la forma como vivía Jacob es vivir en la carne, es vivir por medio de nuestras fuerzas. Lo que ustedes tienen que saber es cuáles son las promesas que Dios nos da en su palabra y esperar en eso, creer en eso y no tratar de conseguirla por medio de engaños o por medio de trampas o cometiendo algún pecado. ¿Correcto? ¿Se entiende eso? No necesitaba. Pero la vida de Jacob se fue complicando más y más y más cada vez. Ahora no solamente había conseguido la progenitura por medio de un engaño, sino también la bendición de su padre, y eso le trajo odio con su hermano. Y su hermano entonces no quería ayudarle, quería matarle. Entonces su mamá lo que le dijo a Jacob es que se escape. Que se escape. ¿Y se fue a dónde? Se fue a la casa del hermano de Rebeca, que se llamaba Labán. Y Labán era tan tramposo como él. Se fue y se complicó más la vida de Jacob. Se fue allá para esconderse de su hermano Esaú, y ahí se fue a encontrarse con Aram. Ahí él se enamora de una mujer que se llama Raquel. Entonces él, ahí en la tierra de Aram, se encuentra con Raquel y se va a la casa de su tío. Hay un montón de historias interesantes que podemos leer ahí, que ustedes tienen que leer porque están en esa parte, ¿verdad? En esa parte. Eso está en el capítulo 27, ya leímos, del 41 al 45, ¿verdad? Entonces se fue él allá, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, hay algo interesante que ocurrió. Vamos un poco a leer el capítulo 28. Capítulo 28. Capítulo 28, desde el versículo 13 al 15. Desde el 12 dice que Jacob tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Eso fue un sueño. Un sueño. Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, ¿verdad? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus simientes. Pues yo estoy, ¿qué dice? ¿Con quién estaré? Contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Dios asegura su promesa. Ahora yo les pregunto, ¿será que Dios estará agradado con la vida de Jacob? Le pregunto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios estará agradado con la vida de Jacob? El mentiroso, el tramposo, el le engaña, y encima es cobarde. Tenía miedo de su hermano, no quería enfrentar las cosas que estaba haciendo. ¿Dios le agrada a esa clase de personas? ¿Qué piensan? A ver, vamos chicos, contesten, vamos. No, claro que no. A Dios le agrada a la gente que dice la verdad, la gente que son valientes y no cobardes, y la gente que dice la verdad y no andan con trampas, la gente que juega la vida tal cual dicen las reglas de la vida. Él, sin embargo, no. Pero acá, sin embargo, vemos que Dios le sigue bendiciendo a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito que no depende de tu vida personal, sino de los propósitos de Dios.
Realmente estas promesas Dios le hizo a Abraham y las está ratificando con Jacob. Y Dios eligió a Jacob para que de esa línea venga la descendencia de Cristo. Por lo tanto, Jacob era sencillamente un elemento en la historia de la salvación. Y en este caso Jacob, mal padre, mal hijo también. Y ahora se van a dar cuenta después que fue mal esposo también. Sin embargo, él muestra una vida hasta que ocurre algo en su vida que va a cambiar totalmente su situación. Él se va entonces con su tío, en la casa de su tío, Labán. Labán era el hermano de Rebeca. Nos están aburriendo, ¿verdad? Vienen que 30 minutos y 3 días vamos a estar acá, ¿verdad? Tres clases vamos a tener. Se fue a la casa de su tío y ahí su tío le dice: qué bien que venís, perfecto. Y él se enamora de Raquel. Entonces su tío le dice: bueno, como él no tenía dinero, como él era un hombre pobre, y él tenía que pagar por allá se llamaba la dote tiene que pagar por Raquel, porque Raquel era pastora. Ella apacentaba las ovejas de su tío, ¿verdad? O sea, mejor dicho, de su papá, ¿verdad? El tío de Jacob. Entonces él tenía que pagar y le dice sencillamente a Labán, o mejor dicho, Jacob dice: voy a servirte 7 años por Raquel, ¿correcto? Y dice que Raquel era tan hermosa, tan linda, que para Jacob 7 años pasaron volando, parecía un día nomás, y llevaba 7 años. Pero Labán era tramposo también, era tramposo y vivo. Entonces él hizo una fiesta, la fiesta de las bodas, que duraron una semana, y llega la hora de que él tiene que entregar a su esposa, y él toma mucho vino, se emborracha y va y se acuesta. Entonces esa noche agarra Labán y le lleva a Lea, que es la hermana mayor de Raquel, y él, sin darse cuenta, duerme con Lea, ¿verdad? Y al día siguiente se despierta Jacob y se enoja. Y le dice: yo no te serví por Lea, te serví por Raquel. ¿Y qué le dice Labán? No es una costumbre buena aquí que la hija menor sea dada antes que la hija mayor. Entonces le dice Jacob: yo le quiero a Raquel, dámela a Raquel y te voy a servir 7 años más por ella. Entonces, bueno, como también Labán era un tramposo y Dios le había bendecido muchísimo a Labán gracias al trabajo de Jacob, porque aumentó sus riquezas muchísimo, ¿verdad? Entonces también Labán, Elías, ¿estás escuchando, verdad? Sí. Labán le dijo: listo, te doy a Raquel. Entonces él le dio a Raquel y a Lea, a las dos le dio, y tuvo que quedarse a trabajar 7 años más con Labán. 14 años trabajó con Labán por el engaño de Labán, ¿verdad? Y Dios le bendijo muchísimo a Labán gracias al trabajo de Jacob. Pero Jacob no tenía nada más que su esposa y sus 2 hijas. Pero cuando Labán le dio a Lea, a Jacob, también le dio una sierva. Y cuando le dio a Raquel, también le dio a su sierva. Pero Raquel era estéril, tampoco no podía tener hijos, ¿correcto? Entonces Raquel, cuando oró a Dios, Dios después le dio un hijo. Pero Jacob tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con la sierva de Lea, tuvo hijos con la sierva de Raquel, y después tuvo un hijo con Lea, que fue el último, que fue José, ¿correcto? Y Dios bendijo muchísimo, hasta que llegó un momento en que él dijo: bueno, ahora me tengo que ir. Entonces Labán le dijo: correcto, andate, pero siguió con la mano vacía. Entonces sirvió otros 7 años más para él tener su propia riqueza. Y Dios le bendijo muchísimo. Al final, cuando termina todos esos años de servicio, Jacob era un hombre muy rico, lleno de ovejas, cabras, camellos, y él sale a escondidas porque Labán no le iba a dejar salir. Fíjense ustedes, él se fue solamente por unos días a la casa de Labán, tratando de escaparse de Saúl, ¿correcto? Y cuando llega la época con sus hijos, con todos sus hijos y con todas sus vacas, él sale a escondidas y después comienza a traer miedo a Esaú, su hermano. Y aparecen 2 hombres que le dicen: Esaú viene a recibirte con 400 hombres. Y ahí le entró escalofríos.
Le entró escalofrío a Jacob. Fíjense ustedes, ¿qué le había dicho Dios a Jacob? Esaú le iba a servir a mí. Eso le iba a servir y encima, ¿qué más le dijo? Yo estaré contigo, yo te traeré a esta tierra. Entonces, ¿qué significa? Que Jacob, ¿qué relación tenía con Dios? A ver, chicos, ¿están pensando? Dios le dijo que le va a bendecir y que le va a proteger y que le va a hacer volver a la tierra. Y ahora él está saliendo de la tierra para volver a esa tierra y se escucha que Jacob le venía con 400 soldados. Y él tiene miedo. Tiene miedo. ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué significa? ¿Cómo va él tiene miedo. Dios le dijo, yo te voy a cuidar, pero él tiene miedo igual. ¿Qué significa eso? No tiene confianza en Dios. Él no confía en Dios. Él no cree en Dios. Él no espera en las promesas de Dios. Él hace su voluntad. Él quiere conseguir lo que Dios ya le prometió por sus medios, por sus fuerzas. Él no cree en la palabra de Dios y encima está siempre haciendo su voluntad. ¿Se entiende? Él hace por sus medios. Él es tramposo por eso, él es engañador por eso, él trata de engañarle a los líderes. Es como a veces ustedes hacen, ustedes quieren engañar a su papá o a su mamá para conseguir lo que ellos ya le van a dar a ustedes. Es lo mismo que pasa en la iglesia, los jóvenes quieren engañar a los ancianos para conseguir lo que Dios ya le va a dar. El engaño es algo que Dios rechaza. Entonces, ¿qué pasó? Se iba él con su esposa, se iba él con su hijo, se iba con sus ovejas, y él se encuentra con Esaú y tiene miedo. Según te piensa que Esaú es más poderoso que Dios, ¿no? Parece que es más poderoso que Dios. Y lo que dice la película, ahí está equivocado. Porque dice, él le hizo pasar, primero, otra vez utilizando su astucia, él agarra y toma un grupo de ovejas y le envía adelante. Entonces cuando Esaú ve a las ovejas, ¿y esto qué es? Le dice, y esto es un regalo que te manda tu hermano. Y sigue Esaú viniendo. Y encuentra otro paquete de ovejas, de vacas, ¿y esto qué? Y un regalo, entonces se iba apaciguando aparentemente el enojo de Esaú, ¿verdad? Eso era traerle esfuerzo que hacía Jacob para apaciguar, como si fuera que Dios no va a hacer nada. Él no le dejaba pendiente actuar a Dios, él hacía su voluntad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó una noche? Él tenía miedo cuando ya iba a llegar Esaú, entonces él se va y le dice a su esposa, a su hijo, pasen al otro lado del río, pues si me matan a mí, entonces ustedes se pueden escapar. O sea, no confiaba para nada en Dios. ¿Correcto? Para nada. ¿Y qué pasa? Esa noche él se acuesta y sueña y viene, dice la Biblia, un ángel. Un ángel. Y lucha con él. Ahí mostró el dibujito de un ángel, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? El ángel dice que luchaba con él hasta la mañana, toda la noche. Según el dibujito que vimos recién, dice que le dijo que Dios quería demostrarle a él que él era un hombre fuerte y que no tenga miedo a Esaú. Mentira. Mentira. Porque la Biblia declara que él era débil y que Esaú era fuerte. Si él luchaba con Esaú, él iba a perder realmente. Únicamente Dios podía defenderle. Pero ¿saben lo que significó eso? Exactamente cuál era la vida de Jacob. Toda su vida él se pasó luchando con Dios. Eso no pasa a nosotros también. Constantemente nosotros estamos luchando con Dios. El ángel le dijo, bueno, basta, soltame que me tengo que ir porque ya está saliendo el sol. No te voy a dejar si no me bendice, le dice otra vez al ángel. Imagínate. Entonces, ¿qué hace el ángel? Le tocó así. Y le salió ya esto. Quiere decir que el ángel no estaba usando la fuerza del ángel, ¿verdad? Así, le tocó ahí. Le descoyuntó, dice, el muslo. Ahí él se dio cuenta realmente quién era él y quién era Dios, el poder que tiene Dios. Y en esa noche, o en ese día, él entendió que él vivía realmente luchando con Dios.
Como nosotros. Como nosotros. Ustedes son chiquititos ahora. Todavía no están luchando tanto con Dios. Pero todos somos como Jacob. Tramposos, mentirosos, engañadores. No creemos en la palabra de Dios. Y inclusive dudamos de la fuerza y el poder que Dios tiene para hacer lo que Él nos prometió. ¿Se entiende eso? Si Dios nos prometió cosas, Él va a cumplirlas. Nosotros no necesitamos hacer argucias o engaños para conseguir lo que Él ya nos va a dar. Tenemos que ser sinceros, decir la verdad y tenemos que ser valientes. Pero por sobre todo tenemos que confiar en Dios. Qué interesante es cuántas veces nosotros tenemos que decidir, escuchen bien, decidir, por ejemplo, a ver, lea un poco Asaf, el 32:25. ¿Cuánto tiempo tengo? Falta. Ya pasó yo otra vez, 10 minutos. Pero tenemos 3 estudios, Víctor. Tenemos 3 bueno, 32:25. Lea Asaf. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob quería ser siempre autosuficiente. Yo nomás por mi cuenta, yo decido, yo hago y no quiere esperar en Dios. Y ahí está, el ángel actúa. Y ¿cómo quedó después de la lucha? Él quedó rengo. Encima que era débil, ahora ya no podía ni caminar tranquilo. Así tenía que andar rengueando, ¿verdad? Pero aún así, en esas condiciones, él decide hacer ya lo que Dios les dice, ¿verdad? Y se va y habla directamente ya con su hermano Esaú. ¿Y sabe qué le hace Esaú? Sencillamente le abraza y le perdona. Porque Dios ya había actuado. Es más, cuando él se escapó con su hija, Labán vino como para matarle. Y Dios le habló a Labán a la noche. Y le dijo, cuidado, no le toques a Jacob. Y Labán entonces se asustó. Entonces Labán retrocedió, le vino a decir que no le toque. Entonces Dios le estaba protegiendo a Jacob. ¿Pero por qué le protegía a Jacob? ¿Porque era un buen tipo? No, porque Dios tenía su propósito con él. Dios tenía un propósito con él. Pero Jacob realmente no fue digno de haber recibido eso. Dios utilizó todo lo que pasó. Ahora, él lucha y él se da cuenta que realmente estuvo toda la vida luchando con Dios y él entonces decide cambiar y confiar totalmente en Dios. Y ahí Dios le cambia su nombre y le dice, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Porque él ahí cambió su vida. Él como si fuera que se entregó a Cristo, es como si fuera que hubo un cambio espiritual y él ahí comenzó a cambiar. Ahora, ¿y qué significaba Israel? El que pelea con Dios y vence, correcto. Y ahí entonces él comienza a cambiar y se enfrenta. Bueno, entonces, lecciones espirituales de esta vida de todos. Primero, todos nosotros forcejeamos con Dios. ¿Sí o no? Todos nosotros. No confiamos en la palabra de Dios, no confiamos muchas veces en lo que nos da, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios existe, pero no creemos que sea tan fuerte como dice la Biblia, ¿sí o no? Creemos que Dios es poderoso, pero no creemos que Él es tan fuerte como dice la Biblia, ¿verdad? Somos desconfiados. Correcto. A veces pensamos que Dios no es tan sabio y que lo que dice la Biblia no se cumple, entonces yo hago por mi cuenta lo que yo quiero conseguir. Correcto. Entonces nos traemos muchas consecuencias encima. Consecuencias que están mal, consecuencias que nos van a hacer sufrir. Entonces, el problema que tenía Jacob era que no permitía que Dios le controle. No permitía que Dios le controle. Muchas veces Dios permite. Yo me imagino cómo habrá sufrido Jacob en la casa de Labán. Muchas veces Dios permite que nosotros suframos porque queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Ustedes ahora son chiquititos, pero tienen que saber lo siguiente, que si ustedes hacen su voluntad y dejan de lado la voluntad de Dios, van a sufrir y van a llevar las consecuencias de lo que ustedes hacen. Dios es fuerte, Dios es poderoso, pero va a dejar que nosotros suframos las consecuencias de nuestros actos. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí cuando vemos qué pasó con Esaú, qué pasó con la relación que había entre hermanos, entre Esaú y Jacob, ¿qué pasó?
Cuando él le robó su primogenitura y cuando le robó su bendición. A ver, ¿qué pasó? Se rompió. Muchas veces hay relaciones que se rompen entre nosotros cuando también nosotros somos engañadores y somos tramposos con los hermanos y con los parientes. Y con los hermanos de la iglesia y con los amigos también. Esa no es la voluntad de Dios. Y él tuvo que sufrir esa relación rota. ¿Sí o no? A veces perdemos también esa cuestión en el trabajo, enfermedades, violaciones de trabajo, muchas cosas que ustedes todavía no van a entender. Lo único que tenemos que saber es lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando él luchó con Dios, ¿verdad? Luchó con el ángel. Y él le tocó su bucle y se descoyotó y se lo dio. ¿Saben qué va a hacer Dios cuando nosotros seguimos forcejeando con Él? Nos va a obligar a que lo obedezcamos. Nos va a obligar. De alguna forma, Él va a conseguir que nosotros lo obedezcamos. Y a veces eso pasa con sufrimiento. No hace falta que eso ocurra. Dios quizás no te puede, o mejor dicho, voy a cambiar la frase, no te va a obligar a que lo obedezcas, pero te va a obligar a que tome una posición. O hacer lo que Él te dice, o te polarizas hacia lo contrario, para definitivamente tomar medidas contigo. ¿Correcto? De una u otra forma, ustedes van a tomar una posición concreta. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿ustedes ya recibieron a Cristo? ¿Sí? ¿Lo recibieron a Cristo? ¿Hace mucho? ¿Le dice hace cuánto que recibiste a Cristo? ¿No te acuerdas? Hace 3 años. ¿Vos tenías ahora? 13. ¿Y vos hace cuánto recibiste a Cristo? ¿Tu nombre era? Isaac. Isaac te llamó. El padre de... Sí. Justamente vino por el concurso vino él, porque... ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto que recibiste a Cristo? ¿No te acordás? ¿Y vos hace cuánto recibiste a Cristo? 6 años. ¿Y vos, Sixto? ¿No te acordás tampoco? ¿Y vos, Alejandro? 5 años. ¿Y vos, Elías? 4 años. Bueno, ustedes, cuando recibieron a Cristo, ¿ustedes qué hicieron? ¿Qué recibieron? Recibieron vida eterna, correcto. Pero, ¿recibir a Cristo qué significa? No es solamente aceptar el regalo de Dios. Es también decirle a Cristo que sea el Señor de tu vida, que es lo que Jacob no hizo. Jacob recibió el regalo, pero no le aceptó a Cristo como el Señor de su vida. ¿Se entiende? Fíjense usted que ella estaba bendecido, sin embargo, él no aceptaba el señorío de Cristo en su vida. Y que mucho que tuvo que sufrir. Por lo tanto, recibir a Cristo no es solamente recibir el regalo de la salvación, es también aceptar el señorío, la autoridad y el dominio de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa idea? Nosotros somos bendecidos, recibimos el regalo, pero nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. ¿Correcto? Por lo tanto, 13, 14 años. En este momento ustedes van a tener una lucha seguramente en este momento. O tenés 12 años, 13 años, o tenés 13 años, o tenés 12 años, 14 años, 14, sí. Y vas a querer tener novia, pero y ahí vas a tener que decidir vos. Vas a tener que decidir. Porque Dios ya eso te va a dar. O esperás que Dios te dé, o vas a tratar de conseguir eso con trampas. ¿Se entiende? O por engaño. O por medio del pecado. En este momento ustedes tienen que tomar el control, o mejor dicho, tienen que dejar que Cristo tome el control de sus vidas, o deciden hacer su voluntad. Le voy a contar la verdad. La mayoría hace su voluntad. Y después llora, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Dios deja que sufra las consecuencias de los actos que usted comete. ¿Se entiende?
Primero, ustedes todavía no están en condiciones de tomar una responsabilidad de noviazgo. Segundo, ustedes no entienden bien lo que eso significa y la gravedad de la situación. Pero sin embargo, ya quieren tener. Entonces, eso tienen que pensar claramente ustedes. Dejar que Dios te dé lo que Él pensó hacerlo, y ahora ustedes tienen que decidir o enfocarse en crecer espiritualmente y asegurarse del Señor y arraigarse en Cristo, o comenzar a crecer en las cuestiones románticas y en las cuestiones de novio y novio, porque eso te hace perder mucho tiempo. La edad de ustedes. ¿Entienden? Si ustedes dejan de lado eso y dejan de pensar ya en eso y enfocarse en crecer, están haciendo la voluntad de Dios. Pues yo les voy a decir lo siguiente: no es la voluntad de Dios que ustedes en este momento tomen relaciones de pareja, porque ustedes son muy chicos todavía. Oportunamente yo les voy a explicar cuando toquemos ese tema por qué. Entonces, acá ahora va a haber una lucha con Dios, o enfocarse en el aspecto sentimental, ¿verdad? O enfocarse en crecer espiritualmente. Y vamos a dejar acá ahora. ¿Se entendió el tema? ¿Se entendió? ¿Seguro? La semana que viene entonces voy a hacer algunas preguntas y vamos a ver cómo vamos a practicar esto. Ustedes entonces lo que hay que aprender es lo siguiente: Jacob no es un buen ejemplo antes de la lucha, antes de enfrentarse con el ángel. Él tuvo un momento decisivo en su vida, que fue en ese momento. Él estuvo toda su vida luchando con Dios, y en esa noche él entendió que no se puede luchar con Dios. Sencillo, porque le toca así el mundo y ya está allá, ¿verdad? Y él tuvo que vivir toda su vida recto por causa de eso. Sin embargo, él se rindió al Señor, y a partir de ahí el Señor comenzó a utilizarlo diferente. Y llegó a hacer realmente lo que Dios planteó. Llegó a hacer lo que Dios planteó siendo rengo, sin necesidad de que sea así, ¿verdad? Nosotros vamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos sencillamente cuando nosotros no le entregamos el control de nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿Correcto? ¿Vamos a ver? ¿Sí? Voy a pedirle a Sixto que ore. ¿Qué te digo?